¿Qué simboliza realmente el equinoccio de otoño en nuestra conexión con la naturaleza? En Mabón, celebramos el equilibrio perfecto entre el día y la noche, una invitación a reflexionar sobre la gratitud, los ciclos de la vida y la preparación para los tiempos oscuros que se avecinan. En este capítulo de nuestra serie de los 8 sábados de la Wicca, exploramos cómo esta festividad nos conecta con los frutos de la cosecha a través de rituales llenos de simbolismo que entrelazan el pasado, el presente y el futuro. Descubre el poder de esta época de equilibrio y renovación. El equinoccio de otoño, que ocurre alrededor del 21 de septiembre, no es solo un evento astronómico donde el día y la noche se equilibran en duración. Este fenómeno marca un momento de transición y equilibrio, pero también abre las puertas a una rica herencia de tradiciones culturales, simbolismos espirituales y celebraciones históricas que han perdurado por milenios. Desde los primeros días de la civilización, esta fecha ha tenido un significado profundo. Para las sociedades agrícolas de la antigüedad, el equinoccio representaba el final de la temporada de cosechas, una ocasión para agradecer los frutos de la tierra y prepararse para los meses oscuros del año. Era un momento de celebración, comunidad y reflexión. Sin embargo, no todo lo que se asocia con el equinoccio tiene raíces ancestrales. Un ejemplo interesante es Mabón, una festividad de la Wicca moderna que toma su nombre de una figura de la mitología galesa, Mabon ap Modron. Aunque el nombre evoca antiguas tradiciones celtas, es importante aclarar que Mabón, tal como lo conocemos hoy en la rueda del año neopagana, es una reinterpretación contemporánea, desarrollada en el siglo XX. A menudo se tiende a vincular directamente a Mabón con el equinoccio como si fuese una festividad celta original. Sin embargo, mientras que los antiguos pueblos celebraban esta época, el concepto moderno de Mabón como Sabbat es una creación reciente que se inspira en la mitología, pero no proviene directamente de ella. Para comprender cómo el neopaganismo, y en particular la Wicca, adopta este nombre y lo incorpora en su rueda del año, es esencial explorar el contexto histórico y mitológico que rodea a esta figura y su evolución hacia una festividad espiritual moderna. ¿Quién es Mabón? Mabón o Mabon ap Modron, Mabón, hijo de Modron, es, en la mitología céltica galesa, el hijo divino, de Modron, madre divina, y de Gwyn ap Ned. Según las leyendas, Mabón fue secuestrado cuando tenía apenas 3 días de nacido y llevado a un lugar misterioso del que nadie sabía cómo recuperarlo. Este rapto simboliza el periodo de oscuridad y prueba, una metáfora del ciclo de la naturaleza y la vida. Mabón aparece en el ciclo de los cuentos del Mabinogión, particularmente en la historia de Kigult y Olben. En esta narrativa, el héroe, Kigult, necesita la ayuda de Mabón para cazar al jabalí mágico, Turktwirt, como parte de una serie de pruebas para ganar la mano de Olben. Sin embargo, encontrar a Mabón resulta ser una hazaña titánica, pues ha estado encerrado en un lugar secreto desde su desaparición. La búsqueda de Mabón lleva a los héroes a consultar con los animales más antiguos y sabios del mundo: el mirlo, el ciervo, el búho, el águila y el salmón. Finalmente, es el salmón de Jinju, el pez más viejo y sabio, quien lleva a los héroes al lugar donde Mabón está cautivo. Tras su liberación, Mabón aporta su destreza y conocimiento al grupo, ayudándolos a cumplir su misión. Mabón se asocia con renacimiento y renovación. Su rescate simboliza el regreso de la luz tras un periodo de oscuridad, un tema que resuena con los ciclos agrícolas y espirituales. La caza y la habilidad. Se dice que Mabón es un cazador excepcional, ligado a la maestría y la conexión con la naturaleza. La dualidad de luz y oscuridad. Al estar oculto en las sombras y luego ser liberado, su historia refleja el equilibrio entre la oscuridad y la luz. Por otro lado, en la antigua Grecia, este tiempo se vinculaba a Deméter y Perséfone, representando la historia del descenso de Perséfone al inframundo,
que trae consigo el otoño y el invierno. En Egipto, la diosa Maat, símbolo de equilibrio y justicia, encarnaba la esencia de este día. En cuanto a templos y lugares de culto, muchos antiguos observatorios astronómicos, como Stonehenge en Inglaterra y Chichén Itzá en México, fueron diseñados para alinearse con los equinoccios. En Chichén Itzá, la pirámide de Kukulcán muestra un asombroso juego de luces y sombras que crea la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata, un espectáculo que simboliza el equilibrio entre los mundos divino y terrestre. Con este contexto mitológico en mente, es crucial entender que la adopción de Mabon como nombre para el sabbat del equinoccio de otoño en la Wicca es una interpretación moderna. No existe evidencia histórica que vincule directamente a Mabon ap Modron con esta celebración en las antiguas tradiciones celtas. La Wicca ha tomado elementos de diversas mitologías, adaptándolos a su propio sistema de creencias y prácticas. Rituales, altares y símbolos del equinoccio de otoño. En la celebración de equinoccio de otoño, los rituales y altares juegan un papel central. Los altares suelen decorarse con elementos que representan la cosecha, como manzanas, calabazas, maíz, uvas y hojas otoñales. Las velas en tonos cálidos, como rojo, naranja y dorado, simbolizan la energía del sol menguante. Los rituales pueden incluir momentos de reflexión personal, gratitud y equilibrio. Algunas personas realizan meditaciones para honrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad en sus vidas. Otras celebran con comidas compartidas, donde cada alimento representa los frutos de la tierra y la comunidad. También es común recolectar hierbas, preparar aceites o realizar limpiezas energéticas para prepararse para el invierno. Los símbolos clave de este tiempo incluyen el cuerno de la abundancia, que representa la prosperidad, y las hojas que caen, como recordatorio de la transición y el desprendimiento necesario para el renacimiento. ¿Por qué era tan importante el equinoccio de otoño? El equinoccio de otoño marcaba un punto crucial en el ciclo anual de la naturaleza. Para las culturas agrícolas, era un momento de agradecimiento por las cosechas que sustentarían a la comunidad durante el invierno. También simbolizaba el equilibrio entre las fuerzas opuestas, luz y oscuridad, vida y muerte, acción y reposo. En términos espirituales, esta fecha nos invita a reflexionar sobre la gratitud y la introspección. Es un momento para cerrar capítulos, liberar aquello que ya no necesitamos y prepararnos para la quietud del invierno, un tiempo de renovación y planificación. Hoy en día, aunque nuestras vidas modernas han cambiado, el espíritu del equinoccio de otoño sigue vigente. Nos recuerda la importancia de conectarnos con la naturaleza, agradecer lo que tenemos y encontrar equilibrio en medio de los cambios. El sincretismo en el equinoccio de otoño. Mabon se asociaba con conceptos como la caza, la renovación y el conocimiento transmitido a través de las generaciones. Con la ocupación romana en Britania, las deidades locales celtas comenzaron a fusionarse con figuras del panteón romano. Modron, la madre de Mabon, a menudo se equiparó con la diosa matrona o las matronae, divinidades romanas que personificaban la fertilidad y la protección maternal. Aunque no hay evidencia directa de que Mabon tuviera un equivalente romano específico, su arquetipo como un dios joven y luminoso podría haber sido relacionado con Apolo, dios de la luz, la música y la caza. El cristianismo y las festividades de la cosecha. La Iglesia, en su esfuerzo por integrar las prácticas locales, superpuso eventos cristianos a las celebraciones paganas, redefiniéndolas dentro de un contexto cristiano. De esta manera, las antiguas costumbres agrícolas se fusionaron con ritos religiosos, permitiendo que las comunidades mantuvieran ciertas tradiciones bajo una nueva interpretación espiritual. Una de las festividades cristianas más estrechamente vinculadas al equinoccio de otoño es el Día de San Miguel, también conocido como Michaelmas, celebrado el 29 de septiembre. San Miguel Arcángel, conocido como el protector celestial y líder de las huestes angelicales,
fue adoptado como figura central en esta época del año. Michaelmas, en su esencia, refleja aspectos del equinoccio de otoño. Es un momento de equilibrio, renovación espiritual y preparación para los desafíos del invierno. En algunas regiones, esta fecha también marcaba el inicio del año económico y judicial, lo que subraya su importancia como un momento de transición y planificación. En el sincretismo cristiano, las antiguas costumbres de agradecimiento por la cosecha se transformaron en festividades religiosas que incluían procesiones, misas y bendiciones de los frutos de la tierra. Aunque la adoración a deidades agrícolas desapareció, el simbolismo de la abundancia y la gratitud permaneció en las ceremonias cristianas. Mabón en la Wicca. La Wicca adopta a Mabón como uno de los 8 sabbats que componen la rueda del año, específicamente asociado con el equinoccio de otoño, que generalmente ocurre alrededor del 21 al 23 de septiembre en el hemisferio norte, o marzo en el hemisferio sur. Aunque no existe evidencia histórica de que Mabón ap Modron estuviera relacionado con esta festividad en las tradiciones celtas antiguas, su historia y simbolismo encajan perfectamente con los temas que se celebran en esta época del año. ¿Cómo encaja Mabón en la rueda del año? La rueda del año es un ciclo que refleja el nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento de la naturaleza y del dios y la diosa en la mitología wicana. En este ciclo, Mabón se encuentra entre Lugnasad, primera cosecha, y Samain, la tercera y última cosecha, que marca el final del año. En términos mitológicos, Mabón puede ser visto como una representación del dios joven o del hijo divino, que se encuentra en transición hacia el aspecto del anciano o rey oscuro. Esta transformación simboliza el declive de la energía solar y la preparación para el descanso invernal. También se puede interpretar como el momento en que la diosa asume su papel de madre sabia o anciana, cuidando de las semillas de la vida que se plantarán después del invierno. Celebración de Mabón en la Wicca. Los wicanos y neopaganos celebran Mabón a través de rituales, decoraciones y prácticas que reflejan los temas de cosecha, gratitud y equilibrio. Elementos simbólicos de Mabón. Colores: rojos, naranjas, dorados, marrones y amarillos, que reflejan los colores otoñales. Elementos decorativos: calabazas, manzanas, hojas secas, uvas, maíz, bellotas y otros productos de la cosecha. Altar: se colocan elementos de la temporada junto con símbolos de equilibrio, como balanzas y velas en colores otoñales. Comida y bebida: festines con panés, sidra, vino, manzanas, nueces, calabazas y platos que honran la abundancia de la cosecha. Rituales típicos. Ritual de gratitud: los participantes dan gracias por las bendiciones recibidas durante el año. Esto puede incluir escribir agradecimientos en papeles que luego se queman en un caldero. Meditación sobre el equilibrio: es un momento para reflexionar sobre las áreas de la vida que necesitan armonía y establecer intenciones para lograr ese balance. Ofrecimientos a la naturaleza: muchos wicanos dejan parte de su cosecha como ofrenda a la tierra y a los espíritus de la naturaleza. ¿Qué representa Mabón en la Wicca? En el contexto de la Wicca, Mabón marca un momento de balance y transición, ya que es uno de los 2 días del año donde el día y la noche tienen la misma duración. Mabón es el segundo festival de la cosecha. Después de Lugnasad, celebrado en agosto, Mabón se enfoca en la recolección final de los frutos del trabajo del año. Agradecimiento y reflexión: es un tiempo para agradecer por las bendiciones recibidas, reflexionar sobre los logros y prepararse para el descanso y la introspección del invierno. El equilibrio entre la luz y la oscuridad: este sabbat simboliza el punto medio en el descenso hacia la oscuridad del invierno. Es un momento para encontrar armonía y aceptar los ciclos naturales de la vida. En el equinoccio de otoño, cuando el día y la noche alcanzan equilibrio, nos reconectamos con los ciclos de la naturaleza y el cosmos. En la espiritualidad moderna, especialmente dentro del paganismo y la Wicca, el nombre de Mabón ap Modron ha sido adoptado como símbolo de este momento de transición y renovación, aunque su figura no está históricamente comprobada ni documentada como parte de las tradiciones antiguas. Este hijo divino de la madre ha llegado a representar, en un sentido poético y espiritual, el eterno viaje entre la luz y la oscuridad, reflejando los desafíos y renacimientos de nuestra vida interior. A lo largo de los siglos,
El sincretismo religioso desdibujó muchas tradiciones relacionadas con el equinoccio de otoño, relegando su esencia al folclore y alejándolo de su vínculo original con la naturaleza y la espiritualidad cíclica. El equinoccio de otoño, símbolo de renovación y equilibrio, nos invita a agradecer los frutos de nuestro esfuerzo y a liberarnos de lo que ya nos sirve, preparándonos para la introspección del invierno. Aunque su significado fue oscurecido por el tiempo y la influencia de religiones dominantes, este momento nos recuerda que el equilibrio perdido puede recuperarse. Gracias al paganismo moderno, volvemos a honrar lo que una vez fue sagrado, nuestra conexión con la tierra, los ciclos cósmicos y el espíritu eterno de la vida. Este renacimiento espiritual no solo celebra conceptos asociados a Mabón, sino que restaura el poder de las creencias ancestrales, devolviéndonos a nuestras raíces y recordándonos que somos hijos de la tierra y del universo. Mabón, el equinoccio de otoño, es un momento de equilibrio entre luz y oscuridad, una oportunidad para reflexionar, agradecer por las bendiciones cosechadas y prepararnos para la introspección que trae la temporada oscura. Este Sabbat nos invita a vivir en armonía con los ciclos de la naturaleza y a encontrar paz en las transiciones. La rueda del año sigue girando, y mientras celebramos Mabón, nos preparamos para el misterio de Samaín, donde cruzaremos el velo entre los mundos y honraremos a nuestros ancestros. Si este video te inspiró, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campana para continuar este viaje mágico juntos. Te esperamos en el próximo video para descubrir la magia y el simbolismo de Samaín.